Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio del podcast de Tidenbrooks México, el primer episodio de Latinoamérica encargado de ayudar a compradores, a responsables de logística, a responsables de distribución. Y para la primera área que mencioné, traje un invitado muy especial. El primer invitado es invitado internacional que traemos. Este podcast es de México, pero hay mucho talento ya fuera a partir de fuera de México y nada más, nada menos que Anuar Tapias nos acompaña el día de hoy. Gran persona en LinkedIn, a todísimo dar. Anuar me corrigió, su nombre no se pronuncia Anuar, entonces ustedes lo van a contactar. Anuar es el nombre. Anuar, ¿cómo estás? Gracias por darte la vuelta por acá con nosotros. No, encantado. Estos espacios son enriquecedores, el networking que logramos y sobre todo el valor que compartimos. Entonces, no, encantado. A mí me gusta todo esto. No, gracias, Anuar. Oye, pues sé que tenemos ahí el tiempo un poquito limitado. Este podcast es con demasiado cariño para los compradores, compradoras directos e indirectos, responsables de abastecimiento y estratégico, que es el área donde Anuar está especializado. Hicimos unas preguntas que aquí en México decimos la carnita, papá. Es ese valor que los compradores y compradoras queremos que se vean de aquí. Y pues ya entrando en tema, hombre, Anuar, para empezar, cuéntame brevemente cómo llegaste a la carrera de compras, cuánto tiempo llevas aquí y sobre todo, qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Bueno, yo de profesión soy ingeniero mecánico, especialista en logística empresarial y actualmente cursando una maestría en Supply Chain Management y Logística Internacional. Llegué a las compras por ser ingeniero mecánico. Empecé en este sector, llevo 19 años en el mundo de las compras. Okay. Siempre ya casi 2 décadas. Y llegué por accidente, estratégicamente hablando, porque yo caigo a una empresa minera que estaba buscando un analista de inventarios. Tenían problemas de abastecimiento en los inventarios, se quedaban sin elementos muy básicos y querían alguien que tuviera por lo menos conocimiento técnico de lo que es un repuesto, una pieza, algunos insumos que de pronto el ingeniero mecánico tiene una ventaja por lo que estudia de conocer el lenguaje técnico por lo menos. Y entro a inventarios, ahí duro 2 semanas, creo que fueron 15 días lo que duré máximo, porque la persona de compras renuncia, se va para una empresa del grupo Glencore a nivel mundial en Colombia y abre la vacante. Y yo tomé la decisión de decir, y lo repito hoy en día, cuando le hablo a la gente de la importancia de compras, hay tres flujos que pasan por compras que te vuelven relevante. Número uno, el flujo del conocimiento, porque como compra recibe la solicitud de todas las áreas, aprendes de un poco, de producción, de mantenimiento, de tecnología, de gestión humana, de jurídica, de marketing, de todo. Segundo, tienes el flujo del gasto. Al pasar casi todo el gasto de la compañía por compras, te vuelve relevante para muchas acciones estratégicas. Claro. Y tercer flujo que pasa por compras, las relaciones. O sea, el networking que tiene un comprador solamente lo iguala al de un vendedor. Creo que ninguna otra profesión iguala, o Sí, sea, ellos se dan la mano porque, digamos, son su némesis, por decirlo así, ¿no? El comprador busca al vendedor, el vendedor al comprador. Entonces, correcto. tienen un networking poderoso ambos cargos. Entonces, yo esto lo visioné hace 20 años y dije, esta área es estratégica, yo quiero entrar aquí. Así que ahí caí el área de compras hace 19 años. No, hombre, qué interesante, Anwar. Creo que muchas personas también nos ha pasado eso, que hemos caído en lugares por accidente y nos hemos quedado. Oye, Anwar, y respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Digamos que a mí lo que más me gusta de las compras es poder descubrir siempre una manera nueva de enfrentar retos. O sea, el área de compras no es un área en que todos los días, aunque vayamos a comprar parecidas cosas, siempre Ujú. tenemos la oportunidad de optimizar, de encontrar gente nueva, de encontrar nuevas formas de hacer el trabajo. Y sobre todo porque cada día me gusta, porque cada día compra se vuelve más relevante para las empresas. Entonces, nos dan la oportunidad de poder interactuar con mucha gente y la oportunidad de poder optimizar. O sea, es como cuando uno ve un video típico de los pits de la Fórmula 1 hace 30 años. Entonces te dan la duración del cambio de ruedas y vas a verlo hoy en día se demora 2 segundos. Es decir, hay una evolución de que cada día lo podemos hacer mejor. Entonces, Correcto. compras está en ese punto en donde cada día se pueden hacer mejor las cosas
y el networking que se hace, que me parece valioso, el networking, la forma de trabajar más eficiente cada día y de poder brindarle soluciones a las áreas, me parece lo más lindo que tiene esta área. Totalmente. Amigos, les recomiendo ampliamente se den una vuelta al LinkedIn de Anuar. Él habla muchísimo de estos temas a más profundidad y estoy seguro que a más de un comprador o compradora, independientemente del área en la que se desenvuelvan, directamente nosotros con los sellos de seguridad vamos mucho a la industria, pero creo que esta información le puede servir a cualquier comprador. Anuar, adelantándonos un poquito en la línea del tiempo, leí ahí en LinkedIn que en tu trabajo, en tu último puesto, lograste reducir el 5% en gastos de contratos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo nos puedes platicar cómo lo hiciste sin comprometer la disponibilidad de los insumos? ¿Y qué consejos le darías a un comprador para que pueda lograr lo mismo o algo parecido? Digamos que uno en situaciones de emergencia o de alerta extrema, uno es capaz de hacer cosas que dice y yo no soy capaz. ¿Y cómo fue que lo hice? ¿No? A uno lo persigue un perro y corre más rápido que de costumbre, ¿no? Entonces, Claro. el contexto de esta situación es que en algún momento, hace un par de años, varios años en Colombia, Ujú. la inflación se nos disparó demasiado y eso, digamos, dañó cualquier pronóstico de presupuesto al siguiente año, que nos pusieron el reto y decir, señores, no podemos trabajar este año bajo el escenario real. O sea, nadie se imaginó que una inflación que venía manejándose en 5 puntos porcentuales subiera al 13, o sea, casi que llega al triple. En ese momento nos tocó tomar una decisión y tomar los contratos estratégicos y poder tener que entrar a renegociar. Y literalmente era buscar un escenario en que yo lograra una reducción de costos. Obviamente que esto no se trataba, aun cuando la directriz pudiera venir de es bajen el precio de los contratos de alguna manera. Uno sabe que en el manejo de las negociaciones existe uno de los modelos de manejo de conflicto de Thomas Kilmann, que es el central, que es la comprometida, donde yo para obtener algo tengo que ceder si quiero que la otra parte ceda. Es decir, entonces tuvimos que entrar a ese punto de analizar cómo podemos ceder. Entonces, aquí vienen las estrategias, que es buscar, a veces no es el escenario ideal, sino el menos de menor impacto para uno. Entonces, ¿cómo pudimos lograr esa reducción? Número uno, ampliando los plazos de los contratos. Esta es una estrategia que Ujú. tocó utilizar y decirle al proveedor, mira, tenemos un contrato a X años, vamos a modelarlo porque igual mi requerimiento está, pero vamos a ampliar ese contrato a mayor duración de tiempo. Te va a servir porque uno tenía clarísimo que los proveedores muchas veces con los contratos que tienen se apalancan con los bancos y pueden respaldar, digamos, un desembolso. Entonces, de alguna manera le permitíamos a ellos que se siguieran apalancando, obteníamos un menor valor, pero pasa algo. Una cosa era negociar con esas condiciones de optimizar precios, cambiando una condición de plazo de entrega, por ejemplo, aumentar el volumen antes de la pandemia, y otra cosa era después de la pandemia. Entonces, aquí se suma una complicación más. Y es, todos los contratos hay que tener un mecanismo de salida mucho más robusto y fuerte que antes, porque es que antes uno negociaba pensando en el largo plazo, que nunca va a haber una pandemia, y ahora te toca negociar pensando en que necesitas mejorar tus condiciones de contratación con el proveedor, pero al mismo tiempo te dice jurídica, tienes que dejar una puerta de salida para poder cerrar el contrato antes de tiempo. Ese es el verdadero reto. ¿Cómo tú logras que un proveedor te mejore las condiciones, pero al mismo tiempo tú permitas una condición de salida o determinación anticipada? Entonces, ahí estuvo el verdadero reto. Entonces, ¿uno con qué tiene que jugar? Con las cláusulas de salida. Entonces, ¿qué pudimos hacer? Que de pronto le sirva a alguien. Establecimos unas revisiones de salida escalonadas a diferentes momentos del contrato. Sí, y blindamos la salida entre los periodos de tiempo, pero cuando llega, por ejemplo, si era un contrato en el año 3, vamos a revisar allí una oportunidad de salida. ¿Qué tuvimos que hacer? Ampliar los preavisos, manejar una penalidad equilibrada para que Ujú. el proveedor pudiera acceder. Entonces, con ese tipo de estrategias, logramos reducir aproximadamente un 5% en el valor del gasto nuestro, pero no fue fácil, porque como cada empresa es un mundo distinto, lo que de pronto me funcionaba con un contratista, con el otro no. Con Mm, uno puede que me funcionara ampliar el plazo, pero con otro era aumentar el volumen. Ya, entonces tocaba ir jugando en esas simulaciones con las sí. cláusulas de salida, las terminaciones anticipadas, pero siempre dejando la opción para una
terminación anticipada porque el mundo cambió después de la pandemia y ya uno decir, no, hacemos un contrato a 5 años hasta el final. Entonces, claro, yo entiendo el proveedor que me dice, Álvaro, mira, yo compré una maquinaria, la traje para el contrato, no puedo permitirme que me la saques antes de tiempo. Y tocó Ujú. jugar con eso y encontrar escenarios donde mirar y decir, mira, esta maquinaria que tú me traes a mí no es exclusiva. Hay más empresas en el mercado, te vamos a ayudar a buscar qué otro cliente pudiera requerirle en caso tal. O sea, Ujú. todo eso uno lo analiza porque uno lo que está pensando es en una relación gana-gana a largo plazo. Entonces, más o menos, Emanuel, fueron como las estrategias que utilizamos para poder llegar a esa reducción del 5%. No, hombre, qué interesante. No, ahorita mientras me lo platicas, me imagino el tema que fue en ese tiempo y sobre todo en pandemia, donde todo era muy incierto. O sea, aquí en México también nos llegó a tocar, bueno, en su momento yo no realmente no experimenté como tal el tema en el aspecto profesional, pero sí definitivamente todos nos vimos impactados, Anuar. Oye, qué importante, Anuar. Y ahorita que mencionas que esas fueron las prácticas que llevaste a cabo, ¿cuáles tú dirías, Anuar, que son esas prácticas que suelen cometer los compradores al intentar reducir costos que no son del todo eficientes? La número uno, lastimosamente, es pedir un descuento. Porque Ujú. el problema que tiene el descuento es que está obligando a que la contraparte ceda a cambio de nada. Ujú. Sí, a cambio de nada. Entonces, a veces nosotros nos enfrentamos a un dilema y te lo comento porque lo conversaba con un analista mío precisamente hoy. Sí. Entonces, me presenta el análisis que ellos han hecho y me dice, no, tuvimos que pedirle descuento a este proveedor. Y yo, ¿y por qué le pediste el descuento? O sea, ¿a razón de qué? ¿Qué problema había? ¿Qué sobrecosto encontraron? No, porque había que pedir un descuento. Porque si yo no pido, mira, escucha esto, Manuel, o sea, si yo no pido el descuento, viene el área usuaria, llama al proveedor, mira esto, logra apretarlo a que haga el descuento y luego dice, compras no fue capaz de Mm, mejorar la ujú. oferta. Ya. Entonces, claro, uno pudiera decir, pero ¿por qué permiten que la usuaria tenga ese nivel de intervención con un proveedor si no debería? Bueno, cada quien vive su propia realidad y cada empresa es distinta y se enfrenta con usuarios diferentes. Pero fíjate uno, cómo desde el área de compras puede que piense, no necesito entrar a buscar un descuento, pero muchas veces el usuario, y ayer conversaba con una gerente de compras, hicimos un café virtual y me decía muchas veces este dilema, Álvaro, es que las áreas usuarias terminan diciéndole a compras que ellos negocian mejor que nosotros porque logran mejores precios. Entonces, cuando un proveedor, un vendedor se siente mal porque el comprador le está pidiendo un descuento, muchas veces es una cultura generalizada de hasta la misma área usuaria. Entonces, Ujú. compra se siente a veces presionada que le dice la usuaria, porque tú no eres capaz de conseguir el descuento que yo sí logro. O sea, yo puedo negociar mejor que tú. Entonces yo le decía a ella, esto pasa como en las películas de superhéroes, donde el villano siempre le dice al héroe que tu debilidad es tu código moral, porque tú nunca vas a poder hacer todo a cualquier precio. Entonces yo decía, es lo mismo. Uno como comprador tiene unos riesgos que mitigar, unos controles, unos procedimientos que el usuario en su lógica, como él no está aquí adentro, lo ve todo fácil y puede volarse. Entonces, Ujú. el peor error es meterse en el tema del precio y el comprador queda apretado porque o le reporta financiera, que lo tiene todo el tiempo, es pida descuento, o el área usuaria que termina entonces creando una estela de dudas sobre el comprador es por qué tú no quieres pedirle descuento. Y entonces da la sensación de que el comprador tiene algún negocio oculto como el proveedor y resulta que está protegiendo una relación equilibrada y a veces los usuarios son los que terminan presionando para que el comprador pida un descuento y luego decir, fíjate que sí se pudo. Y si tú Ujú. no lo lograbas, yo le decía a la gerencia, mire, conseguí un descuento que compra no fue capaz. Entonces, esa arista, ojalá el vendedor la pudiera ver y ponerse al lado del comprador y decir, oye, lo enfrentan todo el tiempo. Pero definitivamente, y resumiendo y volviendo a la idea, el principal error es elegir por precio. Es algo que ya creo que abunda en la literatura en LinkedIn de vendedores y compradores reconociendo esto, no elijas por precio. Entonces, porque en ese terreno nunca se va a tomar la mejor decisión en el terreno del precio. Entonces, ese es el peor error que yo creo que cometemos los compradores. Si me preguntas por otro, es casarnos, porque las preguntas que más me hacen los vendedores a mí, ¿cómo manejo el caso cuando no quieren cambiar de proveedor?
Es una pregunta que es compleja, no es fácil de responder porque es que depende de cada empresa, cada mundo es distinto, Ah, pero digamos, eh, hay que hacer tan atractiva la propuesta, pero tan atractiva en la forma en que presentas el valor que tú logras que no se pueda decir que no o no te den la oportunidad de escucharte. Entonces, diría que el mayor error del comprador es basarse en precio, pero muchas veces la cultura lo presiona a eso. claro. Sí, Anuar, de hecho, ahorita que mencionas eso, conectando con la pregunta que viene, creo que cuando no había escuchado personalmente eso, que un usuario se encarga de negociar precios y creo que ahí quizá el proveedor, la relación entre comprador y proveedor puede verse ahí mermada por eso, ¿no? Porque el usuario es como que más rápido, es, a final de cuentas, valga la redundancia, es el que lo usa y es el que está buscando eso, ¿no? Y compras es un proceso, como yo tuve la oportunidad de conocerlo en una posición anterior, más cuidadoso, revisando más cosas aparte del precio, ¿no? Y totalmente. Y pasando con la siguiente pregunta, Noar, también leí por ahí en tu LinkedIn, me eché un clavadazo antes de venirme por acá. Leí que en una posición más anterior lograste mejorar los indicadores entre un 90-95% y fortaleciste la relación con proveedores clave en ese momento. Si es que te acuerdas o más o menos me puedes contar cuáles fueron los ajustes más efectivos que implementaste, e incluso actualmente que lo sigas haciendo para seguir mejorando indicadores y fortaleciendo relaciones con proveedores para llegar a ese resultado y pues poder mejorar la relación con proveedores y a su vez aumentar los indicadores. Uno cuando va al médico y le cuenta al doctor cómo se siente, el doctor muchas veces para tomar una decisión te manda unos análisis de laboratorio, ¿no? Para poder revisar cómo estás en glóbulos rojos, colesterol, triglicéridos. Entonces uno tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo hace el comprador eso? Con el SPEN análisis, primera herramienta, uno se da cuenta cómo se está comportando el gasto. ¿Dónde es que yo más estoy gastando dinero para ver si yo puedo optimizar? Y dos, medir o mapear los tiempos del proceso. Cuando Mm, uno hace el SPEN análisis y detecta dónde está gastando más dinero, entiende dónde puede encontrar la eficiencia económica, ¿verdad? Para optimizar ese gasto. Pero cuando tu problema muchas veces no es de precio, no es de costo, sino de tiempo de proceso, tienes que mapearlo. Y eso de mapearlo es empezar de cero. Bueno, ¿cómo arranca el proceso? No, el proceso arranca, y voy a hablar puntualmente de esa experiencia. Yo mm, atendía reparaciones de maquinaria. Entonces, claro, trabajaba en un área de compras donde éramos ingenieros mecánicos todos, por el mismo, digamos, conocimiento. Entonces, no, esto arranca donde el área usuaria desmonta un motor y lo lleva al almacén y lo entrega dañado. Y luego, ¿qué paso viene? No, luego viene este paso. Empezamos a mapear todos los pasos del flujo interno y luego cuando salía de las instalaciones de la empresa hacia el proveedor, íbamos allá donde el proveedor. Bueno, ¿qué hace cuando el proveedor llega al componente? Entonces uno empezaba a encontrar, no, es que cuando el componente llega donde el proveedor, ya el motor llegaba sin etiqueta. Entonces, claro, duraba 2 días mandándole un correo a alguien a ver si identificaban la etiqueta para poderlo ingresar a taller. Entonces tú decías, ya tengo 2 días perdidos. Entonces, ¿cómo optimizamos nosotros para que el componente llegue bien etiquetado, bien embalado, para que no pierdan ese tiempo, solamente identificando qué componente es, mientras van 3 correos, 4 correos de ujú. 2 personas? Y cuando llega la empresa y vuelve la información, ya perdimos tiempo. Entonces empezamos a mapear esos tiempos que teníamos, luego el tiempo de la aprobación. ¿Por qué la aprobación se demora internamente? Entonces hay que tener un parámetro predefinido Ok. para que si la reparación del componente, por decir algo, estaba en cierto porcentaje, automáticamente el comprador pudiera resolver. Entonces empezamos a mapear y a veces es un trabajo engorroso, pero es la única manera de mirar dónde están las ineficiencias de mi proceso para poderlo optimizar. Entonces, Ah, eso ayudó muchísimo a poder mejorar esos indicadores de tiempo de entrega, porque no es tanto que tú digas, mejoré en 2 días. No, es cuánto costaba 2 días sin equipo disponible. Ahí está el quid, porque en ese punto, cualquiera en la parte gerencial entiende el mismo lenguaje. Yo decirle a la empresa, no, yo estoy ahorrando 2 días de proceso de compra, eso no dice nada a nadie allá. ujú. Pero cuando yo decía, yo estoy logrando mejorar la disponibilidad del equipo en tantos días, ese lenguaje sí lo entienden porque saben cuánto costaba la disponibilidad. Entonces, Claro. así fue que mapeando el proceso y con el SPEN análisis pudimos encontrar cómo mejorar en los indicadores,
optimizando el tiempo del ciclo total de compra. Súper bien, Anuar. Conectando con la pregunta que viene, ahorita platicabas mucho de falta de proceso, falta de mapeo, de mapeo de procesos. Y frecuentemente, Anuar, los procesos de compra, tanto de contratación de nuevos proveedores, se demoran por burocracia o por falta de planificación. Qué podría hacer, Anuar, ya sea un gerente de compras, un coordinador de compras, qué estrategias podría desde su trinchera implementar para tratar de agilizar estos procesos? Hay acciones muy sencillas hasta más avanzadas. Ujú, Y hay una sola palabra que donde yo te la entrego, donde tú la coloques, hace la magia. Y es la palabra segmentación. Si yo aprendo a segmentar los requisitos que le pido a un proveedor para poderlo crear, nada más con ese tiempo que puede ser muy demorado, ujú, ya yo agilizo. no, Si yo puedo segmentar los tiempos de cotización que voy a manejar en compras para mi proceso, ya yo podré hacer una diferenciación. Si yo puedo segmentar la estrategia de negociación y no tratar igual una negociación de alto impacto con una compra rutinaria, yo empiezo a encontrar oportunidades de hacer velocidad, porque ujú, lo que pasa cuando uno no tiene esta segmentación y vamos a teoría de restricciones, que dice que un proceso va a la velocidad del eslabón más débil, no es fácil identificarlo. Pero cuando yo mapeo el proceso, y puedo segmentar, yo puedo decir, es que mi eslabón más débil es este. Entonces, termina pasando que el área de compras intenta dar velocidad a muchas partes del proceso, pero no a la que genera la mayor restricción. Entonces dice, pero hemos mejorado en esto y no se ve el resultado. Entonces, por poner un ejemplo, yo pudiera decir, yo voy a cotizar y voy a bajar mi tiempo de cotización de 4 días a 2 días. Está perfecto, pero ¿qué pasa si yo no he mejorado el tiempo de creación de un proveedor? O yo no mejoro el tiempo en que se demora una mm, aprobación. Entonces, estoy colocando esfuerzos no en el punto de restricción y por tanto la capacidad queda sobreproducida, porque entonces mejoré acá, pero no fue en el punto de restricción. Entonces, ujú. ahí lo importante es la segmentación para mí, después de un análisis para poder identificar cuál es el subproceso crítico de nuestro proceso de compra donde está digamos, la burocracia como la ven los usuarios. Lo que pasa es que todo el que habla de burocracia, cuando llega a la auditoría, no aparece. Ahí se Mm, esconden, salen todos corriendo. Sí, lo digo jocosamente, porque ujú, entonces el comprador es el que queda con la responsabilidad, porque llega el auditor, saca la política, saca el procedimiento, muéstrame cómo cumpliste este paso. No, ese paso no lo cumplí, porque es que ese día había una urgencia y me llamó tal persona y eso no quedó documentado. Entonces, el único que queda ahorcado es el comprador. Entonces, lo que aquí digo es, desglosa el proceso, mide los tiempos y mira cuál es tu punto de restricción. Porque si tú no atacas ese punto de restricción, por más que hagas eficiencias en otras etapas, tu proceso no va a mejorar. totalmente, totalmente, Anuar. Y ahorita que platicas de esto, creo que aplica tanto, creo que en nuevos procesos como también en renegociaciones de contratos para agilizar estos procesos, Anuar. ¿Y qué factores tú crees que debe tener en cuenta un comprador para renegociar un contrato, pero que no dañe la relación con su proveedor actual, considerando que ya identificó esta segmentación, quiere hacer una renegociación, pero no quiere afectar la relación que tiene con su proveedor actual, aunque definitivamente hay que mejorar cosas, pero no la quiere afectar? ¿Qué tú le recomiendas a un comprador? Yo digamos que en mi anterior empresa, cuando Ujú, habían de pronto revisiones que hacer, yo le decía una frase a mis analistas y era, no, es que viene a discutir con uno y luego vienen a ponerse en contra de uno por lo que yo estoy haciendo. Yo les decía, hagan que la gente pelee con los datos, no con ustedes. Que claro. peleen con los datos. Entonces, digamos, cuando uno va a renegociar, y pensemos en el caso que nos toque renegociar para optimizar con un proveedor que ya tenemos, es muy importante que el comprador tenga una herramienta que, digamos, en el lenguaje del strategy sourcing se llama clean sheet, ¿sí? Ujú, Clean sheet. Y una clean sheet es cuando uno hace un presupuesto. Y yo te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú te quieres ir de viaje ujú, para París, de vacaciones a París. Y tú
vas a la agencia de viajes y te dice la agencia, no, Manuel, mira, el paquete con tiquetes, alojamiento, todo te cuesta $10,000. Ujú, Entonces tú dices, ¿y cómo sé yo si ese es un precio bueno? Entonces tú vienes y te sientas y sacas una hojita en blanco. Entonces tú dices, bueno, los tiquetes, ya consulté en la página, están en tal precio. Los hoteles, ya yo consulté y están en este precio. En traslados, ya, entonces tú lo que haces implícitamente, y todo el mundo lo hace, es una clean sheet. Tú coges una hoja en blanco y tú empiezas a estructurar cuánto debería costar desde ujú, tu sondeo, cuánto debería costar. Y tú lo correcto. comparas contra lo que tiene el proveedor. Y ahí podemos encontrar la sinergia de por qué yo estoy estimando los tiquetes en tal valor y mi proveedor lo tiene más caro. Después de que él te diga, lo que pasa, Manuel, es que yo te estoy cotizando una tarifa flexi que te permite cambios. Y tú estás utilizando la tarifa más económica que no tiene ni siquiera equipaje. Entonces, ahí o yo lo estoy haciendo mal considerado o me está ofreciendo un sobredimensionamiento. Entonces, es entrar desde la confianza entre ambas partes a coger esa cojita en blanco de clean sheet, cuánto creo yo que debería costar lo que tú me cobras, cuánto me lo estás ofertando y entendamos cómo podemos hacer para llegar al punto de acuerdo. Entonces, puede que el proveedor me ofrezca una alternativa. Yo escucho a los vendedores, una vez acá se lo escuchaba decir, cuando un proveedor le pide una oferta, además, hoy escuchaba a uno de México que se dedica a las ventas industriales diciendo, cuando un proveedor me pide urgente una cotización, un cliente, nunca se la entrego y lo Ujú, voy a dejar 30 días sin cotización. Entonces, porque él decía, al final de cuentas, cuando un comprador te dice que es muy urgente, nunca termina comprando nada, porque es para ujú, rellenar su proceso. Y ella ujú, decía, cuando un comprador te pide una cotización, nunca le presentes una sola opción. Preséntale dos o tres, ya, segmentale. Entonces, ujú, es posible que en ese ejercicio de clean sheet que yo estoy haciendo con la propuesta del proveedor, él me diga, ¿sabes una cosa, Anuar? Yo te lo vengo ejecutando con tal especificación o referencia, pero realmente tu necesidad es un poco menos. Vamos a ajustar esta línea de la propuesta y vamos a optimizarla. Eso es un diálogo constructivo de confianza. Entonces, correcto. aquí hay dos dilemas que un comprador va a enfrentar, igual que un vendedor en una negociación. El dilema de la honestidad y el dilema de la veracidad. Un dilema es, ¿me estará diciendo toda la información o está guardando información? Y el otro es, ¿será verdad lo que me está diciendo? Entonces, Ujú, cuando uno parte de la base a negociar de que esos dos dilemas quedan eliminados porque confío en que me dices la verdad y confío que la información que presentas es completa, se pueden construir acuerdos favorables. Entonces, eso es importante, la transparencia, usar su hojita en blanco, su clean sheet, tratar de estructurar unos costos y si ujú, es caso, pedirle al proveedor que la desglose, porque yo siempre le digo a los compradores, jamás le acepten a un proveedor, a un vendedor, una oferta global. ujú, Una oferta global es precio cerrado, ¿no? Una capacitación vale $10,000. No, un momentico, ¿qué hay allá adentro? claro. No, un servicio cuesta esto, no, desglósamelo. ¿Cuánto es mano de obra? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto vale la hora? ¿Qué equipo vas a colocar? ¿Con qué especificación? ¿Qué vida útil tienen? O sea, todo eso yo lo pediría para hacer un análisis idóneo. ¿Por qué? Porque incluso puede blindar al proveedor. Y aquí me voy a extender un poco y tú disculpa. Adelante, adelante. Me pasó un caso con un proveedor al que, digamos, le pedí los APU, análisis de precios unitarios, para entender su oferta porque no lo venía haciendo. Y en ese momento la oferta dio unos $10,000. Cuando él hace los APU, me dice, Anuar, yo he venido perdiendo plata con ustedes hace muchísimo tiempo. Yo nunca había hecho esto. Yo no sabía realmente cuánto me gastaba yo para presentar la oferta. Y me la subió. O sea, costaba más ahora. Pero yo dije, pero es que es el deber ser. Porque entonces el Exacto. día que tú vayas a pérdida, ya no vas a poder trabajar conmigo o te vas a ir quedando en el camino. Entonces, el proveedor se dio cuenta, haciendo ese análisis de precios unitarios, que le estaba ofertando por debajo del mercado. Por eso Mm, siempre ganaba. ¿Pero a qué precio? Entonces, fíjate la importancia de estructurar los costos y de glosarlos en conjunto con la empresa para poder llegar a un mejor acuerdo. excelente, güey, excelente. Créeme que estoy aprendiendo demasiado. Espero toda esta información le esté sirviendo muchísimo, tanto al público de Anuar como al público de Tidenbrooks. Y Anuar, ahorita que platiques, muchas veces un comprador, me atrevería a decir que 50% o gran mayoría de las veces está en situaciones complicadas, porque usuario se deslinda
y mucha gente se deslinda y compras es el que que tiene que sacar la situación adelante. Qué bueno si es un grupo de compradores, pero muchas veces solo es uno o dos que tienen, como aquí hicimos en México, sacar la chamba adelante y pues cumplir con lo que se tiene que cumplir a la hora de dar cuentas, ¿no? Pero cuando un comprador anual se enfrenta a una crisis de suministro o una situación inesperada con los proveedores, ¿cómo podría armar un plan de contingencia eficiente que le afecte, bueno, que no le afecte o que le afecte lo menos posible a los usuarios, a la operación y en general a la empresa? Bueno, aquí hay dos cosas. Y creo que la pandemia también nos enseñó con la Ujú, disrupción de las cadenas, con la congestión que hubo en los puertos a nivel mundial, la crisis de contenedores, las alzas en precios, a que yo no tengo que esperar a que la crisis llegue para saber qué hacer. Entonces, lo que un comprador debería hacer ya es empezar a diversificar, perdón, empezar a hacer una segmentación. Y aquí hay un concepto muy clásico en compras que aunque tiene como 40 años, hay compradores que aún no lo conocen. Y es la matriz de Kraljic, una metodología que inventó un señor hace muchísimos años para ujú, segmentar los productos y por ende el proveedor detrás del producto. Entonces hay productos que se consideraban cuellos de botella porque eran productos en donde esta matriz mide dos conceptos, mide el impacto financiero o de costo y la complejidad del suministro. Entonces, si yo tengo un producto que es de difícil consecución, aunque el impacto sea bajo, se llama cuello de botella. ¿Qué dice la teoría sobre esto? Diversifica las fuentes. Entonces, yo te hablo de ese cuadrante porque en los productos rutinarios difícilmente tú me vas a decir, Emanuel, te dice el área de compras, ¿sabes qué, Emanuel? No consigo tijeras de papelería en todo México. Se acabaron. No, imposible. No te va a pasar con un rutinario. claro. Sí, pero puede que te pase con algún producto especializado, con algún sello, alguna máquina que sea una marca muy exclusiva y dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, donde yo digo, tengo que homologar, buscar una alternativa o un homólogo para poderlo validar y hacer la prueba antes de que en caso de que falle, yo pueda utilizarlo. Entonces, el problema es que muchas veces uno no lo hace porque tiene que enfocarse el comprador en los cuadrantes de complejidad de suministro. Olvidémonos de, y el comprador que sabe esto me entenderá, de un rutinario, de un apalancado, productos que su fuentes de abastecimiento son altísimas, no vas a sufrir nunca por ellos. Vámonos a los otros. Entonces, donde yo tengo que afianzar relaciones a largo plazo, Mm, meterme hacia la cadena de abastecimiento de mi proveedor para saber cómo él me asegura a mí el suministro. Y al mismo tiempo empezar a diversificar las fuentes. Ahora, supongamos que no se pudo anticipar eso, tenemos una crisis, el proveedor no tiene, ahí hay que tener la calma y hablar con la verdad. Porque a veces el proveedor, en su mismo desespero de no perder al cliente, le hace promesas que no va a cumplir. Le dice, sí, tengo una crisis, pero dame 2 días y estoy averiguando. Estoy averiguando, puede ser que no consigues nada. Entonces, ahí sentar al área usuaria, producción, mantenimiento, quien sea, y al proveedor para poder simular el escenario menos complejo, para poder encontrar a través de un diálogo cuál es la realidad del escenario. Mira, la realidad es que no te voy a cumplir, pero me va a demorar 7 días en cumplirte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué casos he encontrado yo? Yo he encontrado casos en que el proveedor me dice, mira, no lo tengo, pero tengo un cliente mío que tiene disponible ciertas unidades, voy a mover que él me las preste y yo te voy a poder cumplir. ujú. Eso cuando hay intención y hay interés, funciona. Pero cuando uno sale con el bozal enseguida a quererlo amarrar y amenazar con la penalidad, Híjole. de impacto negativo, hay que analizar es qué opciones puedo encontrar con el proveedor primero Ujú, y luego sin el proveedor. Porque yo te digo, yo he encontrado casos donde el proveedor me dice, no lo tengo disponible, pero tengo un cliente que me lo puede prestar porque se me demora y ya hablé con él. Entonces yo digo, listo, perfecto. Entonces ya ahí el proveedor ofreció una solución para poder, digamos, no impactar tanto la entrega. La otra parte es, digamos, poder sentarse y decir, bueno, ¿estás dispuesto a asumir algo de la pérdida mía, algún lucro cesante por esto? Ahí entramos a ese estilo de conflicto que se llama el conflicto complaciente ujú. o la actitud complaciente, porque claro, el que tiene las de perder tiene que ceder en algo. Entonces, lo digo con cuidado porque el comprador puede que apriete a su proveedor
por el error que tuvo, pero si lo desangras, lo matas y pierdes para adelante tu relación con el proveedor. Pero así decir, bueno, me está impactando esto, no es lo ideal, pero cuando llega el momento difícil, muchas veces alguien tiene que terminar asumiendo parte del problema y es por lo menos, pudiera ser, vas a terminar siendo impactado por este incumplimiento, te va a impactar, pero es posible que yo te ayude de pronto con un nuevo negocio, ampliando algo que te apalanque un poco. O sea, todo depende de la actitud que yo quiera, porque siempre en estos casos hay alguien con la posición dominante y otro con la posición débil. Entonces, si yo Ujú. soy el dominante, ¿qué es lo que me interesa realmente? ¿La relación a largo plazo? Ok, voy a ser un poco más flexible en la forma en que voy a abordar esto, porque el que se equivoca, el que incumple, lleva las de perder. Entonces, aquí también hay aristas como que, ¿qué pasa cuando el que me incumple tiene más poder que yo? Entonces, ahí cambian los escenarios. Por eso digo, aquí hay muchas variables, porque no es lo mismo que me incumple un proveedor más pequeño que yo, a que me incumple un proveedor más grande que yo, Ujú. donde él me dice, ok, me equivoqué, pero si no te sirve, te buscas otro, no tienes más nada. Entonces, el comprador termina adaptándose diciendo, bueno, ¿qué me conviene más en este escenario? Entonces, hay muchas variables, no te podría decir cuál es la fórmula única, pero uno sí sé que con el diálogo, sí sé que con la comunicación con los involucrados, sí sé que sin buscar culpables se puede como que mitigar un poco. Entonces, aquí el consejo para el comprador es no esperes jamás a que te llegue ese escenario, ves Ujú. pensando en tus categorías críticas con proveedores únicos, cómo tú puedes diversificar fuentes de suministro para que evites un caso así. Correcto. Sí, sí, como no sé si en Colombia también siga, pero es como que no ponga los huevos, todos los huevos en una Todos canasta. los juegos en una sola canasta. Correcto. Claro, Súper claro. bien. Oye, Anuar, y Homologar o buscar ahorita, sí. alternativas. Oye, Anuar, y ahorita platicando de eso, donde un proveedor tiene que buscar, perdóname, un comprador tiene que buscar varias fuentes de donde poder obtener esos suministros que pueden ser críticos o rutinarios. ¿Cuáles podrían ser esas señales que un proveedor puede representar perdóname, cuáles son esas señales que puede identificar un comprador en un proveedor que demuestra que puede ser un riesgo para la operación o para la empresa? ¿Y qué medidas debe de tomar un comprador antes de cerrar un contrato para prevenirlo o para que de plano no entre a la compañía? A ver, aquí hay varios escenarios. Digamos Ujú, que yo puedo tener criterios preestablecidos solamente para poder decidir si un proveedor entra en mi base de datos. Yo puedo medir su capacidad financiera. Yo puedo, digamos, en esa capacidad financiera realmente ver si es un proveedor que tiene capital de trabajo creado de $1,000 y le voy a adjudicar un contrato de $100,000. O sea, me meto un tiro en el pie si yo se lo doy porque no estoy previendo un riesgo, un posible riesgo que no tenga la capacidad para poderme cumplir. Entonces, hay banderas rojas que yo puedo levantar antes de, viendo la información de lo que es como empresa. Ni siquiera en la ujú, oferta que presenta, en lo que es como empresa. Cosas muy básicas. Si un proveedor se demora para cotizarte, ni te imaginarás cómo será para la entrega. O sea, un comprador en el día a día, a un proveedor lo calibra por eso. Primero, que se demore ella. Dos, que tengamos demasiados interlocutores. Ya ahí es una señal que uno puede decir puede ser problemático en caso de que haya una situación a resolver. Em, Tercero, digamos, dentro del mismo em, presentación de la oferta, cambio en las condiciones. O sea, te estoy hablando de la segunda etapa. Una etapa son los factores que yo puedo medir para calificar la empresa. Si tiene algún riesgo en compliance, si sale con alguna alerta a alguien de los beneficiarios finales, la parte financiera, perfecto. Cuando presenta la oferta, si se demora cotizando exageradamente varias veces, porque puede que una vez se demore por alguna razón, pero varias veces se demore. Si me pone a hablar con diferentes interlocutores, ujú. si me cambia las condiciones en el proceso de la negociación, ya para mí son alertas. Porque Correcto. ya en la ejecución, digamos, lo que va a ir saliendo es el cumplimiento de las órdenes de compra. No te cumplió el tiempo de entrega, no te cumplió con las condiciones, te cambió en la ejecución la calidad de los entregables, por poner un ejemplo, te cambió una marca en el camino. Entonces, ese tipo de cosas salen en la evaluación que se hace después de prestado el servicio. Ujú. Pero un proveedor que no esté, digamos, enfocado en la sostenibilidad, ya también para mí es alerta.
de cómo Ok, está, digamos, viendo el negocio. sí. Un proveedor que ante la primera dificultad que tú tengas, automáticamente te bloquea. O sea, Ujú, no, tenías que pagarme este viernes, vamos a pagar el próximo martes, me puedes despachar, no te puedo despachar, bloquean enseguida, entonces, bueno, no te pones en mi ujú, lugar, no nos entendemos. O sea, uno va notando, ¿no? Notando en claro. el desempeño ciertas cosas que te van diciendo, aquí hay una alerta con este proveedor. Otro punto que siempre yo resalto, Ujú, la rotación de un proveedor. Si yo tengo un comercial que me atiende hoy y en un mes llega otro y en 2 meses llega otro, y lo que es lo que pasa allí con esta empresa que cambia de... Otra alerta, un proveedor que no quiere que yo conozca sus instalaciones. También es una alerta porque no quiere que vaya, sí, que oculta. Entonces, claro. dependiendo del tipo de producto o servicio que me preste, yo puedo tener algunas banderas rojas que me van indicando algún tipo de problema. Pues, incumplimientos en la entrega, incumplimientos en la calidad, reiterativos, no asunción de garantías, rotación de personal, incumplimiento para entregar cotizaciones. Son cosas que uno puede como considerar a tener en cuenta para un Claro. proveedor. Súper interesante, Honor. Aquí decimos, no sé si en Colombia se diga, pero decimos mucho en México, desarrollar como ese colmillo, como que ese, aquí el colmillo es como tener ese, desarrollar ese sentido de saber si eso es bueno, si no, como esa maña, como, y creo que eso, creo que en mi opinión, a un comprador se lo dan muchas veces y como muchas cosas en la vida, malas experiencias, creo yo. Creo te ha llegado a pasar en tus primeros trabajos que gracias a malas experiencias fue que aprendiste y fue que es lo que hoy pones en práctica y lo que hoy sabes, ¿no? Totalmente, Anuar. Oye, en tu experiencia, ahorita platicando esto de proveedores confiables, proveedores que te puedan echar la mano, ¿cómo tú has logrado a través ya de estos 20 años consolidar una red confiable de proveedores estratégicos y qué le recomendarías a un comprador que busca fortalecer esas relaciones a largo plazo? Mira, hay algo que es muy básico y es la interacción con el proveedor. Ujú, Cuando uno habla de proveedores estratégicos, de relaciones a largo plazo, y que a mí el comprador me diga, no, yo nunca le he visto la cara al vendedor, no, no sé quién es, solo hablo por teléfono, yo digo que hay que empezar por allí, porque cuando uno hace el cambio de tener una relación con alguien solo por teléfono, al día que te conoces con el proveedor, creas un vínculo emocional interesante de que ya sabes quién está detrás de la otra parte. Entonces, con esos proveedores estratégicos, yo creo que el conocimiento cercano de saber quiénes son, de poder interactuar, es valioso. Lo segundo, no hay que tener temor de mostrar mis horizontes. Es decir, cuál es mi proyección como empresa hacia el futuro. Entonces, incluirlo, porque cuando uno mira en los niveles de madurez de las cadenas de suministro, uno empieza a darse cuenta que a medida que va subiendo, el nivel de visión del proceso va subiendo. Entonces, en un primer nivel de la cadena de suministro, el nivel reactivo, soy yo tratando de resolver lo que me va llegando. ujú, En el segundo nivel funcional, ya yo soy un departamento, pero ¿qué sucede? Que yo soy un departamento que tengo mi procedimiento, logística es otro departamento, y ya somos departamentos con procedimientos, pero cada quien vive aislado. Entonces, ujú, la cadena de suministro va creciendo en madurez cuando empieza a interconectar en el horizonte ampliadamente. Entonces, del nivel uno que soy yo solo, ya por lo menos en el nivel 2 somos departamentos. Interactúo un poco aislado contigo, pero somos departamentos. En el nivel 3 ya metemos una integración donde está un ERP eh, que ayuda a administrar mejor. Ya en el nivel 4 que es el colaborativo, entonces ya yo incluí a mi proveedor y a mi cliente y comparto información con ellos. Pero ya en el último ujú, nivel nos orquestamos ya con el cliente final, con el proveedor de mi proveedor. Si te das cuenta, uno va ampliando el espectro en el horizonte a medida que su cadena de suministro va madurando. Entonces, cuando yo comparto esa información, cuando mi proveedor conoce mi proceso, conoce mi demanda, conoce cuáles son mis clientes, me puede ayudar. Entonces, uno tiene que construir así con ese conocimiento y con esa interacción de compartir mutuamente el desarrollo de la relación comercial, porque no es únicamente hacer plata lo que uno busca con un proveedor, con un cliente, sino forjar juntos proyectos que le permitan ir creciendo. Entonces, el comprador tiene que identificarlos y para eso está el concepto del SRM,
Supplier Relationship Management, así como el gerenciamiento de la relación con los proveedores. De al yo segmentar mis proveedores, saber que son los más estratégicos, con ellos tendré que hacer un ejercicio de mejor relacionamiento. Tal vez yo permita que sus ingenieros vengan a mi planta, a que vean mi proceso, que me puedan ayudar con un problema que estoy teniendo. Entonces, son para mí tips básicos que debo yo tener con mis proveedores y sobre todo buscando integrar soluciones colaborativas. Hay proveedores que hoy en día entran al software de su cliente y le ven cómo está el inventario y decide el proveedor si le manda y no espera la orden de compra porque ya tienen tan integrado su proceso que lo pueden manejar de esa manera. Entonces, entre más el comprador integre a su proveedor en el horizonte de su proceso, yo sé que va a consolidar relaciones estratégicas. Y por último, la revaluación de desempeño. ¿Cómo van saliendo los proveedores? Van a haber proveedores que van a ser calificados con una puntuación más alta. Esos son los que tienes que tú fortalecer. Y si Ujú. hay un proveedor estratégico que salió un poquito bajo, pues un plan de acción con acompañamiento, que el proveedor sienta que me interesa que él crezca. Entonces son como tips que me parecen valiosos. Correcto, Nor. Ya para terminar y por último, ¿qué habilidades consideras son esenciales para cualquier comprador para que logre mejorar sus negociaciones y optimice los procesos que lleva dentro de su empresa? Primero, pensamiento estratégico. Eso Ujú. es necesario. Y para tener pensamiento estratégico, el comprador tiene que entender para dónde va la empresa, conocer los objetivos o los OKR de la compañía para saber mi gestión de hoy en día, cómo le impacta a eso. Entonces, cuando el comprador se mete en la visión de negocio, empieza a tener pensamiento estratégico porque sabe cómo su gestión apunta a eso. Lo Correcto. segundo, análisis de datos. Cada día es más importante que un comprador sepa interpretar la data para la toma de decisiones. Eh, Porque no es solamente decir voy a buscar ofertas, consigo cotizaciones, pongo órdenes, porque eso es lo que piensan que hace un comprador nada más. Entonces, para mí la segunda habilidad blanda que necesita es análisis de datos. O no sé si Ujú. llamarla blanda o dura a esa, pero digamos que es una habilidad que sí me parece importante, la analítica de datos cada día más. Tercero, clave, inteligencia emocional, porque el día a Ujú. día el comprador se enfrenta a mucha pasionalidad en los usuarios, en los proveedores, entonces requiere inteligencia emocional para poder distinguir al usuario de la necesidad. Porque yo no puedo decir, me cae mal mi usuario, entonces lo atiendo mal porque me cae mal. No. Tener inteligencia emocional para saber canalizar todas las emociones que uno tiene. Hay una cuarta que es la negociación como tal. Esa es una habilidad que tiene que ir desarrollando. Y eso sí te lo digo, no te lo Ujú. dan los libros, te lo da la calle. La Mm. experiencia, la interacción permanente de ir negociando y usando mucho al usuario interno para que te ayude a tener insights poderosos de poder negociar con conocimiento técnico que vas aprendiendo en el camino. Una cosa más que yo le digo a los compradores es salgan del puesto. O sea, el comprador Mm. de escritorio cada vez es menos necesario. Salgan del puesto, vayan a la operación, interactúen. Entonces ahí entra la comunicación asertiva, que con esa voy a cerrar, para Ujú. poder, digamos, poder hacerle sentir a mi usuario que me interesa su problema, que no estoy anclado en mi procedimiento, en mi tiempo, sino que entiendo su dolor. Porque lo que muchas veces uno escucha al usuario es decir, es que a ti en compras no te preocupa porque estás sentado en tu escritorio, vente a la operación para que veas cómo es aquí. Entonces, cuando siente que el comprador baja, entra, se comunica asertivamente, muestra interés por las necesidades del usuario, la relación fluye. Entonces, creo que habré dicho pensamiento estratégico, analítica de data, inteligencia emocional, negociación y comunicación. Habrá muchas más que pondrán resiliencia, liderazgo, adaptación, en fin, pero con estas cinco creo que tenemos para empezar a trabajar. Anuar, muchísimas gracias por toda esta información. Por favor, compártenos dónde te pueden encontrar, con qué puedes ayudar a equipos de compras tanto en Colombia o internacionalmente. Claro, digamos que me pueden encontrar, mi nombre es ANWAR Tapias, LAKAWT, la CAT, me buscan, ahí estoy yo. En LinkedIn soy, digamos, muy activo, me gusta la red, me gusta compartir conocimiento, crear valor para los equipos de compras. He desarrollado formaciones corporativas para equipos de compras que quieren como que eh, potenciar a sus compradores, no solamente con darle información técnica, sino con cambiar el chip, con hacerles ver que tienen un rol importantísimo, con empoderarlos desde el principio, que lo que hacen es valioso. Entonces,
He desarrollado formaciones corporativas, talleres, mentorías personales o grupales para compradores que quieran como pedirme apoyo en cómo manejo esto. Tengo pues un canal de YouTube que se llama Pasión por Compras y tengo un podcast. Yo tengo un podcast en Spotify. Se llama Procurement Pro, más allá de las compras. Hice la primera temporada el año pasado con 12 episodios. Los pueden buscar en Spotify. Y bueno, ya tengo pronto en abril o mayo arranco la segunda temporada en temas de abastecimiento, negociación y procurement. Amigos, ahí lo tienen, no hay excusa para no actualizarse, no hay excusa, Anuar tiene muchísimo material gratuito que les pueda servir y si en verdad quieren mejorar su proceso de compra, si quieren realmente llevar su proceso de procurement al siguiente nivel, Anuar es el hombre. En Colombia y en México, por supuesto que también. Anuar, mil gracias por tu tiempo. Aquí nos Encantado. despedimos con el segundo episodio y pues nos vemos dentro de pronto, amigos. Hasta luego. Gracias, Anuar. Bye bye.